Hola. Hola, Hola, oigan, les quiero contar que mañana me voy de viaje y literal me toca madrugar un montón. O sea, me toca salir de mi casa como a las 5 y tengo que estar lista como a las 4:45. Ush, muy duro madrugar, ¿no? Sí. Pero pues bueno, te vas de viaje, entonces cero grave. Yo mañana en cambio tengo que madrugar a una clase que no me gusta, pero no puedo faltar. Uy, qué pereza madrugar. A mí también me toca madrugar para hacer ejercicio. ¿No se les hace interesante cómo la misma situación de madrugar puede ser motivadora, pero dependiendo de para qué sea? Sí, es muy curioso que hay distintos factores que nos motivan a hacer cosas y hay otros que nos desmotivan a hacerlas. Total. Oigan, yo creo que ya me tengo que ir porque estoy súper emocionada por el viaje, así tenga que madrugar tanto como ustedes. Yo necesito motivación para mi clase. Yo para hacer ejercicio. No, yo necesito motivación en general. ¿Saben qué es? Voy a buscar algo. Hola, mi nombre es Elton Mayo. Nací en 1880 en Australia y estudié fisiología, psiquiatría y psicología, enfocándome en la lógica y la filosofía. También trabajé con varias organizaciones en Estados Unidos, buscando explicaciones de cómo la experiencia de una persona, su vida en el hogar y las condiciones de trabajo impactan su productividad y perspectiva sobre la sociedad. Consideré importante crear un ambiente de informalidad con mis estudiantes para incentivar la discusión y crear una proximidad. Para mí, los estudiantes y los gerentes del futuro deberían enfocarse en las relaciones humanas. Así, la motivación de los empleados se basa en convertirse en una unión social, donde se disfruta de la libertad otorgada y el sentido de participación. Esto lleva a un equilibrio interno, el cual permite una mayor producción. Las sociedades orientadas hacia avances tecnológicos hacen que el enfoque sea en la ingeniería y la eficiencia, haciendo que las necesidades sociales de los individuos queden en un segundo plano y que la capacidad de colaboración en equipo sea reducida. Un gerente que se enfoca en las relaciones humanas necesita un buen entrenamiento en los aspectos humanos y sociales de una organización, al igual que desarrollar habilidades de escucha y consejería. Bajo un gerente orientado a las relaciones humanas, los empleados obtendrán conocimiento, seguridad y satisfacción, haciendo que cooperen y contribuyen con esfuerzos hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, la motivación surge de alcanzar esas necesidades sociales de pertenecer que tienen las personas. He oído que dicen que no debí minimizar la importancia de los incentivos financieros. Sin embargo, esto ayudó a entender y enfatizar las relaciones humanas, necesidades sociales, condiciones de trabajo, supervisión y los sentimientos de los empleados. Hola, soy Abraham Maslow. Nací en 1908 en Nueva York. Estudié la psicología humana y creé el humanismo, a lo que se refieren actualmente como la tercera fuerza. Siempre me interesó explicar cómo funcionaban las motivaciones humanas. Logré hacerlo al proponer una teoría en las cuales los seres humanos son motivados por una serie jerarquizada de necesidades fundamentales. Las necesidades van apareciendo conforme una persona va satisfaciendo otra necesidad más básica. En ese esquema jerárquico, las necesidades más básicas corresponden a las físicas, como comer, respirar o dormir. Cuando esas necesidades son saciadas, empezamos a necesitar seguridad, es decir, generar recursos, tener refugio y reservas de comida. Una vez cumplido eso, el humano empezará a sentir la necesidad de amor y sentido de pertenencia, lo que da la amistad, un círculo social, la intimidad y la familia. Luego buscaremos la estima, en donde esperamos ser respetados por los demás y por nosotros mismos. Habiendo cumplido todas esas necesidades, el humano llega a una fase de autoactualización de esas necesidades. Es una etapa de expresión, de creatividad, de falta de prejuicios y de conflicto moral. Es en este nivel en el que las personas pueden alcanzar y dar su máximo potencial. Hola, mi nombre es Frederick Herzberg. Nací en 1923 en Massachusetts y estudié historia y psicología, pero me enlisté en la Armada antes de obtener mi título universitario. Después de la guerra obtuve mi título y me interesé por la salud mental,
sobre las aptitudes laborales. Yo afirmo que la mayoría de personas se quejan por su trabajo, pero realmente siempre se le encontrará valor a tal actividad. Además, las personas tienen esta connotación negativa del trabajo porque desde tiempos antiguos se ha considerado como un castigo. Incluso en las religiones como el cristianismo, donde Dios castigó a Adán cuando comió de la fruta prohibida, y en el Islam, Mahoma menciona que aquel que es apto y capaz no deberá trabajar para otros ni para sí mismo. Sabemos lo que hace a las personas mentalmente inestables, pero sabemos muy poco de lo que les hace estables. A partir de esto definí los conceptos claves de higiene y motivaciones. El primero hace referencia a los aspectos negativos para los empleados en su ambiente laboral, que les impide sentirse satisfechos, mientras que las actitudes positivas como el reconocimiento, el alcance de metas, trabajo competitivo, entre otros, los considero motivaciones. Es importante recalcar que en cualquier organización es fundamental contar con los factores de higiene, ya que si todo funciona óptimamente, nada va a poder generar satisfacción, y son las motivaciones las que llevan a las personas a obtener mejores resultados. También considero que todas las ideas de motivaciones tradicionales incluían quitas, a kick in the ass, bien sea positivo o negativo, pero de cualquier manera esto llevaría a un cambio en el comportamiento de las personas a corto plazo. Es común pensar que el enriquecimiento del trabajo y la ampliación del trabajo son sinónimos que llevan al beneficio del trabajador y la empresa. Sin embargo, son distintas. El enriquecimiento del trabajo se basa en agregar tareas de mayor responsabilidad al trabajo, para que el empleado desarrolle sus habilidades, mientras que el segundo se enfoca en agregar tareas de un nivel similar a un trabajo existente. Con esto surgen tres principios para obtener enriquecimiento del trabajo. Primero, incrementar el sentido de responsabilidad en las personas y sus logros, incrementar su responsabilidad en su trabajo y darles una unidad completa de trabajo. Segundo, mejorar los logros de un individuo y su reconocimiento para garantizar una autoridad en sus actividades laborales. Proveer más libertad en el trabajo y hacer reportes periódicos acerca de que también lo están haciendo. Y tercero, promover el crecimiento y el aprendizaje asignando tareas que desarrollen las habilidades del empleado, introduciendo unas nuevas y más desafiantes que jamás habían sido asignadas. Reconozco que implementar aquellos aspectos no es fácil y que conlleva un gran esfuerzo y tiempo, pero es un trabajo posible que debe ser un ejercicio continuo para que funcione. Oigan, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que un líder nace o se hace? Yo creo que nace. Yo creo que se hace. Yo una vez leí algo de un tipo que se llama Dale Carnegie, que dice que un líder tiene características propias que logra hacer que varias personas cooperen. Y eso lo logra, pues sugiere que eso lo logras causando una buena impresión, haciendo que los demás cooperen, trabajen en equipo y haga sentir a los demás, resaltando las buenas acciones que cada uno tiene. Vea pues. Qué interesante. Yo quiero ser un líder. Espero busco algo para inspirarme. ¿Vos? Hola, soy Niccolò dei Machiavelli, o más conocido como Nicolás Maquiavelo. Nací en Florencia, Italia en 1469, fui diplomático, funcionario, filósofo, político y escritor y se me considera el padre de la ciencia política moderna. A lo largo de mi vida me dediqué a pensar sobre la naturaleza humana y su relación con el poder y llegué a varias conclusiones por las cuales se me conoce. En principio, estoy seguro de que el hombre es malo, perezoso y egoísta por naturaleza, por lo que siempre que pueda sacar provecho de las circunstancias lo hará sin dudarlo. Considero que aquel que quiera ser un gran líder debe poder controlar a sus subalternos y obligarlos a ser productivos a través de coerciones, amenazas y amedrentamientos, puesto que esa es la única manera de que estos trabajen.
Existen tres formas principales de llegar al poder: a través de la buena fortuna o las buenas intenciones, a través de la habilidad o a través de la villanía. Las personas que llegan al poder con buenas intenciones suelen llegar a conseguirlo con relativa facilidad, pero no logran quedarse con él mucho tiempo, pues no saben manejar diversas situaciones a veces no ideales. Por otra parte, los que intentan llegar al poder por medio de su habilidad no llegan fácilmente, pero suelen mantenerlo porque están preparados para manejar las situaciones que se presenten. Por último, los que intentan obtener poder por medio de la villanía, llegan fácilmente y se quedan fácilmente con él, pues son personas sin escrúpulos. Esto tiene ciertas implicaciones y consecuencias para aquellos que quieran convertirse en grandes líderes. El poder corrompe a quien lo mantiene, y quien lo mantiene pensando que el fin justifica los medios a menudo suele triunfar, pues son personas sin escrúpulos. Mi nombre es Mary Follett. Nací en Boston en 1868. Tuve la fortuna de crecer en una familia acomodada, por lo que nunca tuve que preocuparme por mi sustento. Sin embargo, este no fue el caso de la mayoría de mis compatriotas. Fui a las más prestigiosas universidades del país, pero decidí abandonar mis estudios para trabajar voluntariamente en múltiples grupos de servicio comunitario. Allí aprendí que la autoridad y el liderazgo están siendo terriblemente mal entendidos. En nuestros grupos de trabajo no teníamos jefes que nos castigaran o que nos dieran órdenes. Sin embargo, funcionábamos mucho mejor que cualquier grupo de las grandes organizaciones. Pienso que las relaciones de poder no tienen que ser necesariamente jerárquicas y que los trabajadores suelen estar más motivados en ambientes amistosos y familiares. Soy consciente que los choques de opinión e intereses dentro de los grupos de trabajo son inevitables. No obstante, la mayoría de las veces la resolución de estas diferencias suele ser peor que el problema en sí. Esto sucede porque nos involucramos tanto en nuestros argumentos que queremos tener la razón siempre y perdemos de vista el verdadero propósito del trabajo en equipo. Tenemos que entender que las partes que componen una organización son divisiones arbitrarias y que todos buscamos un propósito común. Lo más importante es garantizar un ambiente de respeto y comprensión donde se pueda dialogar para hallar soluciones en equipo. Yo digo que los grupos de trabajo no deben consistir de una persona que da órdenes y otros que las siguen, sino que ambas partes deben acordar sus responsabilidades dependiendo del contexto. También creo que deberíamos deshacernos de los términos jefe y subordinado, pues estos tienen un significado implícito que crean una idea de un tú y un yo, en lugar de un nosotros. Más bien, deberíamos utilizar el término asociados, que recalca la naturaleza coactiva del poder y no la coercitiva. Un líder es aquella persona que es capaz de utilizar las fortalezas del equipo para servir un propósito común, transformar la experiencia en poder, tener una visión clara del futuro, ejercer un control sobre las posibles situaciones, desarrollar las capacidades de los demás, proponer un propósito común y empoderar a su equipo. Hi, mi nombre es Douglas McGregor. Nací en Detroit, USA, en 1906. Me dediqué a la filosofía y logré poner en duda muchas de las aserciones que se tenían sobre la naturaleza humana. Profesionalmente me dediqué como psicólogo y pasé gran parte de mi vida buscando una respuesta al interrogante de si un líder nace o se hace. Para formular mi respuesta propuse 4 variables características de la dinámica del liderazgo: la personalidad y la habilidad característica del líder, las actitudes, las necesidades y otras aptitudes de los seguidores. Siempre pensé que el liderazgo y la motivación eran 2 conceptos inseparables, puesto que sin motivación no puede haber liderazgo. Esto está ligado a las necesidades de los seguidores, ya que el modo de liderar varía en función de las necesidades que se buscan satisfacer. Proponiendo una serie de suposiciones a través de la llamada teoría X, que consiste de 3 premisas. Primero, el ser humano promedio tiene una aversión inherente por el trabajo y lo va a evitar siempre que pueda. Segundo, la mayoría de personas deben ser coercidas, controladas o amenazadas para que dediquen suficiente esfuerzo en lograr los objetivos de una organización. Y tercero, el ser humano promedio prefiere ser dirigido para evitar responsabilidad. Tiene pocas ambiciones y prefiere la seguridad. Sin embargo,
También presenté una segunda serie de proposiciones a través de la teoría Y, que afirman que la expedición de trabajo físico y mental en el trabajo es tan natural como en el juego o el ocio. El control externo y las amenazas no son los únicos medios para lograr que se dedique suficiente esfuerzo en cumplir los objetivos organizacionales, siempre y cuando haya un compromiso. Los premios y recompensas también son efectivos para generar compromiso. El ser humano promedio puede aprender a aceptar y buscar responsabilidades. La imaginación, astucia y creatividad son una manera natural de resolver problemas, y el potencial intelectual del ser humano está subutilizado. Para mí, la aceptación de cualquiera de estas dos teorías tendrá inevitablemente un gran impacto en la manera en que funciona y se administra una organización, puesto que si se asume que las personas funcionan de una cierta manera, estas van a tender a ser de esa manera. Las teorías X y Y no son necesariamente opuestas, sino que son dos extremos de un espectro continuo de maneras de percibir el mundo. Mis ideas revolucionaron el mundo de la administración y pusieron en tela de juicio algunas ideas que se tenían previamente sobre el ser humano, como aquellas de Maquiavelo. Buenas noches, mi nombre es Viviana San Clemente, soy la gerente de la Regional Colsanitas, acá en Bogotá. Tengo a mi cargo 100 asesores de nómina, 85 agencias exclusivas y 25 corredores. Salimos un 20 de marzo a hacer un plan piloto de cuarentena y realmente llevamos más de 6 meses y no hemos regresado a las oficinas. Rompimos un hito y era hacer ventas de medicina prepagada de manera virtual. Pensamos que no lo podíamos hacer, sin embargo lo conseguimos. Hemos implementado muchas cosas. La primera, reforzamos a nuestra gente con un capacitador externo para comenzar a hacer esas ventas virtuales y que fueran realmente exitosas. Simultáneamente comenzamos a trabajar en la motivación de la gente y para trabajar en la motivación de la gente comenzamos a hacer cursos online, manejamos muchos concursos, estamos haciendo concursos de manera mensual para que la gente no baje la productividad. Adicional a eso, hacemos mini concursos sorpresas los fines de semana, donde por ejemplo le enviamos a la gente un domicilio, aunque ha sido un poco difícil porque tenemos gente que trabaja a las afueras de Bogotá y muchos de los domiciliarios pues se han visto muy impedidos de poder llegar a entregar este domicilio. Hemos hecho, por ejemplo, reconocimientos virtuales en un boletín que nosotros manejamos al interior de los mejores vendedores. Estamos haciendo unos acompañamientos todos los días, donde nosotros hacemos cierre 4 veces al día. Se nos ha incrementado el trabajo porque tenemos que presentar muchos más informes, hacer mucho seguimiento. Los cierres de meta los hacemos los viernes y si la gente no cumple los presupuestos de esa semana, el sábado se tiene que trabajar. En la parte comercial, los 30 cerramos ese ciclo y los primeros de cada mes volvemos a empezar. El único mes que realmente fue bien difícil para nosotros fue el mes de abril. En junio tuvimos una situación muy particular porque el sector de hidrocarburos nos pegó muchísimo con las exclusiones y los retiros de la gente. Sin embargo, hemos logrado mantener a nuestra gente muy motivada. Los concursos se han vuelto el eje para ellos y cada vez los concursos son mucho más agresivos para tratar de que esas metas sean alcanzables porque los presupuestos después de mitad de año comenzaron a incrementarlos. Hemos estado abocados de incrementar muchas ideas, hacemos muchos comités, los directivos, para generar estrategias nuevas que puedan atraer usuarios en estos momentos y con respecto a la competencia poder seguir ganando el mercado. Estamos siendo exitosos, esperamos seguirlo haciendo y lo más importante, que la reactivación de la economía se comience a dar y que los casos de COVID comiencen a disminuir. Hola, soy Jorge Hernán Peláez, llevo más de 15 años trabajando en periodismo en diferentes canales de televisión, de emisoras de radio y actualmente estoy vinculado como columnista en el diario La República y tengo un programa en Red Más que se llama Al Paredón, pero he trabajado pues con muchos colegas
del periodismo y de la parte de producción técnica de diferentes medios de comunicación, y creo que la palabra liderazgo sí que es importante en este tema de los medios de comunicación y los medios audiovisuales, porque en las épocas antiguas, del siglo pasado, la época de nuestros padres, los jefes mandaban era con el terror, con el miedo, daban órdenes a los gritos, y ese fue un estilo que se impuso desde grandes personajes como Yamid Amad, Juan Gosaín, el mismo Julio Sánchez Cristo y otros directores, que era la única manera en que lograban que la gente les hiciera caso y que las cosas pasaran. Yo creo que las generaciones han cambiado, y hoy, en colegas que he visto desde radio, televisión y en los medios impresos, las personas entienden con otros valores y otros conceptos cómo está funcionando la vida. El liderazgo debe ser propositivo. Ya no vale la palabra vayan, sino vale la palabra vamos. Y el líder debe ser el que da ejemplo para que los demás entiendan que ese ejemplo es real y que las órdenes tienen una lógica y que las cosas no pasan porque sí. Muchos líderes hoy en día hacen interacciones continuas con su equipo de trabajo para lluvias de ideas, que todos participen de las decisiones, porque incluir en el equipo de trabajo personas es mejor que no incluirlas en las decisiones para que las cosas luego pasen más fácilmente. Ahora, en los equipos hay mucha gente que a veces trata de recostarse en el trabajo de los otros. Bueno, eso pasa desde las épocas del colegio y la universidad hasta en el mundo laboral. El líder también debe identificar eso y buscar la manera de arriar un poco más a esos que son, entre comillas, más vagos, pero a los que también son líderes naturales, que están debajo de la organización en la cadena, buscar la manera de impulsarlos y que ellos también empiecen a tomar sus propias decisiones y jalar ese liderazgo. Qué bueno para un líder poner otros líderes a su disposición para que no haya microgerencia, que tal vez es uno de los dramas que ha tenido las grandes empresas en los últimos 20 años. En el periodismo, indudable que el liderazgo se da es con los resultados y con el ejemplo. Las publicaciones de los periodistas a veces hablan por sí solas y eso inspira a otros periodistas. Así que creo que eso, el liderazgo dentro del periodismo, va es por los contenidos, cómo se llega a los contenidos, cómo se publican los contenidos, la forma de obtenerlos. Ese es donde debe tener claramente el líder identificado que es el punto más importante de todo su trabajo. Mi nombre es Juan Sebastián Medina y yo soy el gerente de servicios profesionales en Hitachi Vantara Colombia, que es una empresa del grupo Hitachi Limited dedicada a tecnologías de la información, IT. Eh, digamos que como la empresa, como Hitachi Vantara es una empresa que tiene, digamos, origen japonés, pero una alta influencia americana, está enfocada y orientada al desarrollo profesional de sus miembros, de sus elementos en la organización. Entonces, tienen habilitadas diferentes herramientas para lograr o para apoyar ese desarrollo a nivel de las personas. Voy a nombrar dos herramientas, y una son las plataformas de capacitación, porque la capacitación es esencial en el desarrollo y hay diferentes plataformas para entrenar en aspectos técnicos, ¿sí? Tradicionales o relacionados con el producto tradicional que se comercializa. Y hay otras plataformas para el desarrollo y la preparación y la capacitación en habilidades blandas que son esenciales y son claves en el desarrollo profesional de las personas para llevarlas a ese proceso de liderazgo. La otra herramienta que es clave es una plataforma donde se registran los objetivos al principio de cada año fiscal, y son objetivos que van más allá del simple cumplimiento del trabajo de cada persona o cada miembro de la organización, sino que también están orientados hacia el desarrollo profesional de las personas. Y durante el año se tienen varias charlas con su respectivo jefe para ver cómo está el cumplimiento de esos objetivos, y si hay algo que está, digamos, que se ha enfocado, pues se enfoca, se alinea, y eso es un tema que es bien importante y es clave. Bien, a niveles de estrategia y de actividades que se realizan, hay diferentes cosas que se ejecutan, que dependen de las áreas, de los grupos, del líder de cada área y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros en el área de servicios profesionales, que hacemos ejecución de proyectos, un proyecto tiene diferentes roles. Hay gerente de proyecto, hay líder técnico, especialista, ingenieros de campo, y lo que nosotros hacemos ahí es enfocar el poder de los roles y que no hay jerarquía. Entonces, es decir, no hay, digamos, que no porque se tenga el nombre de gerente de proyecto se tenga más importante o sea más importante que los demás personajes. Realmente lo que se enfoca es en los roles. Entonces, uno de los ejercicios o una de las prácticas que se tiene
es que salvo el gerente de proyecto, que es un rol que es específico, que requiere una preparación particular, todos los demás roles del equipo, el líder técnico, el especialista y los ingenieros de campo se pueden rotar y pueden cambiar en cualquier proyecto. Y eso, digamos que va haciendo entender el tema que el liderazgo no está basado en quién está más arriba o quién es capaz de dar órdenes o poder dar órdenes, sino es un tema de poder llevar y trabajar con un equipo hacia adelante con un objetivo y poder manejar de cierta manera los retos que pueden presentar los proyectos. Eso es clave. Otra de las cosas es clave para este desarrollo es el delegarles tareas de niveles o actividades de alta responsabilidad a las personas y hacer un proceso de buena delegación para que, digamos, que uno se sienten partícipes, otros, las personas se sientan importantes y se sientan valoradas, y digamos que es clave que empezar a hacer apuestas en los recursos o en las personas para que puedan entender este tipo de cosas y entiendan el valor de ser responsable por eso, y que es, digamos, que una de las características más importantes de los líderes es eso que en inglés se llama accountability, y es ese nivel de responsabilidad en que se tiene no para una sola tarea, sino para múltiples tareas. Y otra de las cosas que se hace, y de hecho ahora en la pandemia es muy particular, y es tratar de hacer ese tipo como de reuniones informales que son por fuera del ámbito laboral, pero en el que se le designan tareas diferentes a las personas y que tienen una responsabilidad y que se apropien de esa responsabilidad de lograr cumplir. Nosotros hacemos parte de un grupo regional en Latinoamérica, y si hay, digamos que una tarea sencilla es poner tareas de hacer preparación de cócteles o de comidas tradicionales de cada uno de los países y presentarlas. Entonces, ese ejercicio de poner a un grupo de personas que no pueden estar juntas por el tema de la pandemia a que se comuniquen para que desarrollen ese tipo de cosas, también son cosas y actividades que permiten hacer el desarrollo de líderes. Bueno, eso es lo que yo quisiera compartirte por ahora. Muchas gracias. Mi nombre es Sebastián Castilla, trabajo en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Pienso que la motivación de un líder en el trabajo es muy importante, pues permite que uno se sienta más seguro en las actividades que realiza, más empoderado, lo cual digamos también está relacionado con la aceptación y esa posibilidad que tiene uno de sentir que su trabajo es importante y está generando un resultado positivo en la empresa o en la compañía en la que esté uno desempeñando sus actividades. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Rodríguez, tengo 29 años y en mis 6 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones he tenido la oportunidad de participar en el desarrollo y ejecución de diferentes estrategias de motivación y liderazgo, entre las cuales destaco las siguientes 3. Primero, charlas motivacionales dirigidas por expertos en estos temas, en las cuales se logra evidenciar la importancia de un buen líder como la importancia de mantener un equipo motivado. Esto con el fin de siempre lograr el objetivo sin importar los obstáculos que se presenten. Segundo, talleres tanto individuales como en equipo donde se presenten diferentes escenarios a modo de juegos que representan las situaciones del día a día, planteando en esta todos los escenarios positivos y negativos con el fin de encontrar siempre la mejor opción. Y tercero, talleres donde se invierten los roles en un equipo de trabajo con el fin de que las personas tengan la experiencia y vivan lo que sienten las demás, para así poder comprender y canalizar las diferentes situaciones que se presentan en el día a día.